Gracias, te doy un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen martes. Creo que a punto de comenzar el proceso electoral han ocurrido una serie de acontecimientos que están, digamos, marcando o podrían marcar el rumbo, y en uno de los casos me parece, aunque faltan desde luego muchísimas cosas, hay que plantearlo como una hipótesis de las muchas que vendrán, también el vuelco que pueda dar ese próximo proceso electoral. Creo que por lo pronto tenemos y seguimos enfrentados a esos dos problemas, pero primero el contexto en torno a la necesidad de conocer qué es lo que hace el gobierno en todo este sexenio, la llamada transparencia, y seguimos topándonos también con el muro del oscurantismo, de lo que nuestros representantes y también gobernantes, lo mismo en la rama legislativa que en la administrativa, dicen hacer en nuestro beneficio. Creo que también que uno de los más terribles males a los que nos enfrentamos como ciudadanos, lo mismo en el caso de la representación que en el caso de la democracia, es la imposibilidad de evitar que las élites políticas induzcan el resultado de las políticas que asumen como decisiones cotidianas, y también las que no asumen también cuentan, porque el hecho de no hacer es otra manera de hacer, como nos recuerda muy bien la propia teoría de la administración pública, tomando en todo caso decisiones de grupo bajo la argumentación de que se trata del beneficio de una mayoría, cuando lo que tenemos ahora en México, dada la polarización, es un montón de minorías, y que en el caso del Congreso tienen su más cruda expresión. Si lo vemos, por ejemplo, como el partido gobernante siempre está contando uno por uno los votos, porque no sabe si la fracción A o la B o la C, lo mismo de su coalición, en el caso del Partido Verde, que también de los diputados llamados de Marcelo Ebrard, que si son 30 o 35, allí vemos justamente ese montón de minorías y cómo se expresan en el momento justo de tomar esas decisiones de grupo, me parece. También la élite política, en el contexto, me parece que hace ya una buena cantidad de meses ha generado el presidente un conflicto de una narrativa entre él y los miembros en general del Poder Judicial de la Federación. Es verdad que se ha centrado en torno al debate público de modo destacado en torno a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en todo caso se refiere a todos los miembros del Poder Judicial de la Federación, incluidos desde luego los miembros de la Judicatura, y desde luego qué decir de los derechos laborales de todos los trabajadores de la rama judicial. Me parece que allí ha surgido, porque sin duda el propio Poder Judicial Federal ha jugado un rol, me parece correcto, de ejercer como un contrapeso efectivo a las reformas pretendidas por el López Obradorismo, y que, como sabemos, no han podido no solo cuajar, sino en unos casos han sido bateadas de la lógica de la argumentación de seguir el espíritu, y no solo eso, sino también la letra y el contenido de la Constitución, y que en todo caso el presidente utiliza al presupuesto del Poder Judicial de la Federación para apretar su funcionamiento a falta de una salvaguarda, hay que decirlo, en la Constitución, esta serie de una garantía que muchos países tienen, que le provea un piso presupuestal mínimo del gasto programable del gobierno mexicano para funcionar, que otros países sí lo tienen justamente para evitar esos conflictos, y que tenga siempre la garantía el Poder Judicial de cada nación de que habrá ese piso presupuestal mínimo. De acuerdo, por ejemplo, con Naciones Unidas, el 2%, ese es el techo de esa garantía. Por ejemplo, en México hay entidades como Jalisco que sí contemplan en su orden jurídico, por cierto, esa salvaguarda. De acuerdo con datos yendo a la República Mexicana, a la Organización México Evalúa, en países de nuestra región se destina, por ejemplo, de ese piso presupuestal mínimo para que funcione el Poder Judicial, el 0.8% en Brasil, en Colombia y en Perú es el 0.7%, en nuestro país únicamente el 0.4%. De ese tamaño hablamos de la crisis que enfrenta desde el punto de vista de la narrativa del presidente a los miembros del Poder Judicial de la Federación por no haber cuajado sus proyectos. Eso en lo cuantitativo. En lo cualitativo, el Poder Judicial no ha ejercido, me parece, también una defensa adecuada a la campaña de ataques
que hace el presidente, y también se ha equivocado en su estrategia de cómo relacionarse con el poder legislativo mexicano, lo que ha generado, como sabemos, esta delantera del presidente desde el punto de vista de su conferencia de medios, ganando por ahora, eso sí, la conversación. Y creo que esos dos temas, que son los que están en la mesa de la mayor relevancia para la Corte y también para el país y para el Poder Judicial, son los fideicomisos y su presupuesto, que deben defenderse, me parece, con la presentación de datos duros y de cara también a la nación de modo absoluto, con transparencia. Esa defensa, pues, desde luego debe ser jurídica, pero acompañada en todo caso con grupos sociales, para demostrar de modo efectivo que el presidente, su grupo, han violado la Constitución y también los derechos laborales, como decíamos al comienzo, de los trabajadores de la rama judicial. Y creo que en el segundo tema, que está muy vinculado, no es que el del Poder Judicial no, pero al no ser necesariamente un poder electivo, me parece que la seguridad puede marcar el rumbo, decíamos, del proceso electoral que está por venir. Por lo pronto ya el INE ha ordenado que todo el partido gobernante y también su virtual candidata se detengan en torno a esas giras, como quieran que les llamen, porque en todo caso son actos anticipados de campaña, ya lo ha mencionado con esas letras y contenido el Instituto Nacional Electoral. Pero el caso de la seguridad me parece que está vinculado justo con en un primer lugar, con los derechos humanos de las víctimas, que exigen o bien seguridad o su compensación de vida. Y el caso más ejemplificador, como sabemos, es Ayotzinapa, donde tenemos lo mismo, una fiscalía que no resuelve, un subsecretario sin resultados, y ahora el presidente nos dice que es él el que encabeza la investigación del caso. El ocaso seccional llegará así, en donde el presidente sostendrá su narrativa fracasada por la vigencia de las desapariciones, los homicidios en espacios públicos, la tragedia de los migrantes y un largo, etcétera. Me parece que el mandatario entonces endurece su distancia con los grupos sociales que lo respaldaron para acceder al poder. Es el contexto en que cierra el sexenio López Obradorista, con un respaldo, es verdad, al presidente por una parte de la sociedad, y otra, mayoritaria creo, que reconoce el fracaso de su estrategia en torno a la seguridad, no solo por la insatisfacción social, sino por el cúmulo cotidiano de tragedias contra la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Creo que ese es el incentivo perfecto para cambiar la lógica electoral en el resultado de las elecciones del año próximo, por la política justamente de inseguridad como una tragedia cotidiana. Hay que recordar el caso de la Puerta de Atocha en Madrid, cuando la lideraba la campaña un partido, y justamente esos acontecimientos derivaron en el vuelco de esa lógica del resultado. No tenemos que hacerlo a un lado. La circunstancia de la seguridad marcará el rumbo de la próxima elección, del conjunto de las elecciones mexicanas, que serán un montón, Teodoro.